Hola, este es el siguiente video. En este tema vamos a hablar sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Para mí uno de los temas más importantes de esta sección, ya que estamos hablando de salud sexual y reproductiva, y lo que les venía mencionando en videos anteriores, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, es creo que el tema primordial de esta. Al menos yo ya quería darlo porque se me hace muy importante y algo que deberíamos de conocer todos. Empezamos con los métodos anticonceptivos. Vamos a conocer algunos como los folclóricos, naturales, mecánicos y de barrera, hormonales combinados, hormonales con gestágeno, métodos inyectables o bimestrales o trimestrales, métodos anticonceptivos de emergencia, métodos anticonceptivos definitivos. Métodos folclóricos. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues los métodos folclóricos son aquellas creencias falsas que en ocasiones tenemos en relación a prevenir un embarazo, pero en realidad son puros chismes. Como lo que se muestra en la imagen de lavar la vagina con duchas, o orinar luego de relaciones sexuales, o tomar Coca-Cola con aspirina, tener relaciones durante la menstruación, saltar luego de tener relaciones, beber agua con jengibre. Estas son algunas ideas de personas que se lo inventaron y no es cierto, pues corres muchísimo riesgo, la verdad es que es mucho el peligro de quedar embarazada por ello. Es importante que conozcas un poco más acerca de cómo funciona tu cuerpo y a qué métodos puedes recurrir para prevenir el embarazo de forma segura y comprobada. Importante saber tu ciclo menstrual. Si eres mujer o si eres, pues en este caso, hombre y tienes una pareja heterosexual, se me hace muy importante que como mujer o como hombre, la responsabilidad es de ambos. Entonces tener mucho conocimiento sobre el ciclo menstrual de la mujer. El ciclo menstrual de la mujer se basa en 4 fases, como podremos observar. La fase menstrual, que es la del sangrado del 1 al 5, ese ciclo es regular de la mujer, en el que el sangrado proviene de la pared del útero y fluye por el cervix y llega hasta llegar a la vagina. La fase de días infértiles, que es la fase folicular, la que sigue después del sangrado. En esta fase el endometrio se encarga de preparar el óvulo, que en ese caso sería fecundado para dar lugar a un embarazo. La siguiente es la ovulatoria, que son los días fértiles. La ovulación se produce cuando el óvulo madura. Cuando el óvulo maduro se desprende del folículo ovárico, desplazándose de las trompas de Falopio. De esta forma, el óvulo se tarda de 2 o 3 días en alcanzar el útero. Después sigue la fase lútea, que es la siguiente del 17 al 28. Es importante señalar que no todas las mujeres tienen un ciclo de 28 días, pero sin embargo es lo más aproximado o regular de un ciclo menstrual. Comienza justo después de la fase de ovulación y se extiende hasta el inicio de la próxima regla. Tiene una duración de 14 días, sin embargo durante esa fase el óvulo puede ser fecundado o no. No hay una a ciencia cierta, no hay una seguridad de que no es fértil, simplemente por cuentas así no debería de ser fértil. Vamos a hablar de métodos anticonceptivos naturales. Está el de temperatura basal. Para empezar, estos métodos anticonceptivos sirven para determinar cuáles son los días fértiles del ciclo menstrual a partir del conocimiento de la fisiología femenina. Algunos métodos anticonceptivos son temperatura basal. Permite determinar la fecha de ovulación según tu temperatura corporal. Para ello debes tener en cuenta que el día en que la temperatura está más baja es porque está ocurriendo la ovulación y debes de tomar temperatura todos los días llevando un control, escribiendo todos los días en tu libreta y eso, para que tengas pues esa comparación de los días que tienes una temperatura más baja, entonces esos días estás ovulando. Mientras llevas tu control,
Cuando notes que la temperatura corporal asciende, debes abstenerte de relaciones sexuales durante al menos 3 días. Debes tener en cuenta que corres riesgos como contraer infecciones de transmisión sexual porque no estás usando ningún método anticonceptivo. Quedar en estado de embarazo por viabilidad de 72 de los espermatozoides. Moco cervical. Cuando usas este método deberías identificar la textura del moco cervical con el fin de determinar si está o no ovulando, tal y como lo indica pues en la siguiente imagen. Bioself, ese es un método anticonceptivo que es para uso se necesita un artefacto en especial, que es el que está en la imagen. Al tomar tu temperatura corporal por medio de la punta, se iluminará la luz de un color específico. Luz verde, puedes tener relaciones sexuales sin riesgo. Luz roja, estás con pocas posibilidades de concebir, pero existen riesgos. Y luz roja intermitente, estás en periodo de fertilidad. Ahora hablemos de los anticonceptivos mecánicos y de barrera. Ellos se encargan de obstruir el paso de los espermatozoides al encuentro con el óvulo de manera mecánica o química, de esta manera evitando la fecundación. Podemos observar el condón o preservativo masculino. Es fabricado de látex, poliuretano delgado y resistente. Y su función es recubrir el pene para retener los espermatozoides que protegen las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. La esponja vaginal. Hablemos del condón de mujer, el preservativo femenino. Es de látex, su función es proteger la entrada de espermatozoides por la vagina y protege de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Algo que no mencioné es la importancia de hacer un buen uso del método anticonceptivo, ya que primero tenemos que destapar cuidadosamente el paquete, asegurar que el rollo quede por fuera. Si estás haciendo dentro, quiere decir que está al revés. Aprieta la punta del condón para que no te quede aire. Desenróllalo hasta que tu condón cubra el pene. Asegúrate de que haya espacio en la punta del condón en este roto, y después de la eyaculación, sostén el borde del condón para que este no se deslice y retira el pene de la vagina. Recuerda que este solo se debe usar una vez y se desecha de forma segura cuando usado. El cordón preservativo de mujer, pues es igual, solo destapas el condón, ubicas una posición cómoda y colocas el anillo al orificio de la vagina, introduces uno de los dedos dentro del condón y colocas el condón en la vagina, aseguras que el condón esté bien colocado y después haces la penetración, y al sacarlo giras el condón retirándolo. Recuerda que este solo se desea una vez, igual que el otro. Hablemos de anticonceptivos de emergencia. Los anticonceptivos de emergencia son los siguientes: píldora del día después o la post-day. Esta píldora tiene un costo aproximado de 60 a 80 pesos. Las debes tomar durante los 3 días siguientes a la relación sexual sin protección. Entre más rápido la tomes es más efectivo, solamente es una. La píldora no es de uso rutinario, es solo para casos de emergencia, como cuando hay una violación que puede ocasionar un embarazo no deseado, o incluso cuando se te rompa el preservativo que estés usando, o si excedes un uso, que no sean más de 2 por año. Porque puedes contraer daños irreversibles en tu organismo. No produce ningún tipo de aborto. Si el bebé ya está concebido, pues la pastilla no sirve de nada. La progestina de la píldora afecta la hipófisis de la zona del cerebro encargada, entre otras cosas, de liberar una serie de hormonas llamadas gonadotropina implicadas en la reproducción. Estas hormonas, que son de 3 tipos distintos, son las encargadas de que el cuerpo de la mujer inicie la ovulación, desarrolle los fólicos, madure el óvulo y genere las hormonas que necesita el embrión en caso de producción a la fecundación. En pocas palabras, te hacen
baja el porcentaje de fertilidad en tu cuerpo. Dispositivos intrauterinos DIU. El DIU de cobre, pues, para empezar, el DIU es una T que se inserta en el útero para evitar la fecundación. Es el método más seguro después de la píldora. Dura entre 2 y 5 años y se puede extraer en cuanto se desee. El DIU de cobre, por ejemplo, anula la capacidad de fecundar inflamando el endometrio para evitar que el espermatozoide del óvulo fecundado se implante en el útero. Y el DIU hormonal, que libera una hormona llamada levorgestrel, que es la misma hormona que libera la pastilla de emergencia, que espesa el moco cervical y evita el paso de los espermatozoides. Los beneficios de este método es que no intervienen en las relaciones sexuales, tienen una menstruación regular, depende porque no todos los cuerpos son iguales, y a veces sí obtienes un mal uso a veces tienes una mala reacción a los dispositivos. Esto quiere decir que no está adaptándose a su cuerpo, entonces tienes que buscar un método anticonceptivo que sea mejor para ti. Las desventajas es que estás propensa a la trombosis, ataques cardíacos, derrames cerebrales, presión arterial, entre otros. Métodos hormonales. Los métodos hormonales son la píldora, que pues la píldora la debes tomar a diario, pues te protegerá contra embarazos de tal manera que te impide la inmaduración de un nuevo óvulo y por tanto que el esperma llegue al óvulo. La píldora evita la ovulación, es decir, no hay óvulo y por tanto no hay fecundación ni embarazo. Usar condón, es importante usar condón, ya que la píldora no te protege de infección y transmisión sexual. Si tienes una pareja segura y confiable, a lo mejor esto de usar condón no es tan necesario. Si se hacen una prueba de enfermedades de transmisión sexual y salen pues los dos completamente libres, entonces esto no es tan necesario siempre y cuando exista la monogamia dentro de su relación. El olvidar tomar la píldora no prevendrá el quedar embarazada, pues se pierde el efecto. Los inyectables. Estos son hormonas de progestina que contienen la inyección. Evita el embarazo por medio de la inhibición de la ovulación. La hormona progestina tiene como función principal espesar el moco cervical, lo cual presenta como una barrera al esperma. La inyección te previene contra el embarazo más 2 de las infecciones de transmisión sexual y te debes aplicar cada mes y no se debe de dejar pasar más de 5 días después del primer día de la regla. Si esto llegara a ocurrir, pues tienes que acudir al anticonceptivo de emergencia para prevenir un embarazo. Implante subdérmico. Un médico coloca el implante debajo de la piel del brazo y se libera la hormona progestina para evitar que quedes embarazada. Las hormonas del implante evitan el embarazo, pues liberan progestina, la cual hace que el moco cervical se vuelva más espeso y por tanto actúe como barrera ante el esperma. La progestina puede evitar que los óvulos maduren y salgan de los ovarios, lo que se conoce como ovulación, lo cual evita que quedes embarazada. El implante, por otra vez, es igual que los otros métodos anticonceptivos, protege del embarazo más no de infecciones de transmisión sexual. El parche anticonceptivo también contiene hormonas, estrógeno y progestina, y son 99% seguros. La verdad es que lo tienen muy infravalorado. El parche se coloca en determinadas partes del cuerpo y las hormonas se absorben a través de la piel. Las hormonas del parche espesan el moco cervical. Cuando el moco cervical es más espeso, dificulta el esperma llegar al óvulo. Recuerda que el parche te protege del embarazo, más no de las infecciones de transmisión sexual. Anillo vaginal. Este tiene ventajas y desventajas. Tiene efectividad del 91%. El anillo se coloca dentro de la vagina donde las hormonas se absorben a través de sus paredes. Las hormonas del anillo son las mismas que se encuentran en la mayoría de las píldoras anticonceptivas, lo que hace que tenga un alto porcentaje de efectividad.
disminuye los riesgos de cáncer ovárico y de cáncer endometrial, así como el riesgo de enfermedades benignas del seno. Sus desventajas es que tienen sangrado entre periodos premenstruales, dolor de los senos, náuseas o dolor de cabeza. También es posible que se modifique tu nivel de deseo sexual a causa de las hormonas del anillo. Recuerda hacer el uso del condón para prevenir transmisión sexual. Y por último hablemos de los métodos permanentes, que es la vasectomía. Es una intervención quirúrgica en la cual el hombre se secciona o cauteriza los conductos deferentes, así se produce la eyaculación en los hombres sin espermatozoides. Y las ligaduras de trompas, estas generalmente se hacen cuando las mujeres ya no quieren tener hijos y están en labor de parto, pues aprovechan a hacerse esta intersección. O cuando no quieren tener hijos, pues va a hacer su proceso irreversible donde se cortan o amarran las trompas de falopio para que los óvulos no puedan llegar al útero y para que no puedan ser fecundados. Muchas gracias.